todas las anteriores sesiones fueron para llegar a este momento histórico y revolucionario. O sea, sin comprender la historia de la dramaturgia, es complejo hablar de dramaturgia, ¿no? Es muy complejo hablar de dramaturgia, sin tener una noción histórica de qué se trata esta banda. Entonces, sí es importante nuevamente hacer una recopilación flash, ¿no? Lo que más ha cambiado a lo largo del tiempo es la temática, principalmente, la estructura y el lenguaje. Yo diría esas tres cosas, ¿no? Al inicio, la estructura aristotélica, ahí nace la estructura aristotélica, y la estructura aristotélica nos acompaña hasta el absurdo, o sea, hasta la segunda mitad del siglo XX, desde la época de Aristóteles hasta la segunda mitad del siglo XX. La temática es lo que más cambia, ¿no? Pero sigue como un hilo conductor hasta inicios del siglo XX. Siempre se habla de personas especiales, o de aristócratas, o de héroes. Las obras no son sobre seres humanos normales, no son sobre el ser humano. A partir de Ibsen se empieza a escribir sobre seres humanos mortales. Antes de Ibsen se jugaba entre prosa-verso y verso, pero el teatro no se escribía en prosa, era verso y prosa o verso exclusivamente. Desde Ibsen y desde Chekhov en particular empieza a escribirse en prosa. Entonces, esas son como cosas a grandes rasgos que tenemos que entender para comprender la sesión de hoy día, que es una sesión basiquísima, bajo ningún motivo reemplaza un taller. Solamente vamos a hablar de nociones básicamente generales que nos van a permitir una entrada al mundo de la dramaturgia, ¿no? Entonces, la dramaturgia es el arte de construir textos que se transformarán en acciones en el escenario, entrelazando historias, personajes y conflictos. Se reconoce como esencia de la creación del espectáculo, ya que el texto es el tejido que sostiene toda la experiencia teatral hasta Artaud. Eso también lo hemos hablado, ¿cierto? Hasta Artaud el teatro se sostiene en el texto. Entonces, bueno, con la excepción de la comedia y de la comedia italiana, comedia del arte, lo que después va a ser pantomima, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo de títeres, que tiene otra historia diferente, ¿no? Entonces, la definición que veíamos la vez pasada de texto que tiene Eugenio Barba me parece importante, porque creo que da bastantes luces sobre cómo se comprende el texto de una manera hiper sencilla, sin dejar de meterse uno en sus complicaciones. El texto es per se muy complicado, el texto contemporáneo. La dramaturgia, según Eugenio Barba, se define como el trabajo de las acciones, donde el texto actúa como un tejido que da forma a la representación escénica. Este concepto indica que no puede haber espectáculo sin un texto que lo estructure. En este caso, texto no está haciendo referencia solamente al texto dramático, sino al tejido de lenguajes, como en el teatro, que es polisémico. Recuerden cuando hablamos un poquito de semiótica, que hablamos de que el reto de la semiótica teatral que afronta Wolfella más o menos en los 50, en los 60, 70, es ¿cuál es el signo del teatro? Y llega a la conclusión de que el signo del teatro es un polisigno. Entonces, en ese polisigno hay tejidos y capas que son susceptibles de ser manejadas desde la perspectiva del teatro. La dramaturgia solamente va a entrar en 3 o 4 de esas capas, que son la verbal, algunas cosas con las acotaciones, algunas cosas con el sonido, pero no va a poder ir más allá. Sin embargo, el mismo Werfel decía que no hay teatro sin texto.
Y para Husserl el texto aparece no necesariamente en un texto escrito, sino en la mente del creador. Por ejemplo, estamos haciendo impro. En el momento en el que el improvisador está creando la historia y está dialogando con su compañero, en tiempo de coaching o si es que es long form, en ese momento su cerebro, ese momento previo a la ejecución de la acción, es el texto. No hay texto, no hay representación sin texto, dice Husserl. Y Barba coincide a pesar de que se odian, ¿no? Se pelearon cuando Husserl estaba en vida. Entonces, Barba interpreta el texto como este tejido que da origen al drama. El texto es el fundamento de cualquier representación teatral, como señala Barba. El texto debe ser entendido como un tejido que entrelaza acción dramática, permitiendo que los actores y el público se conecten con una narrativa preestablecida. El tejido de la narrativa es la noción de tejido en dramaturgia implica que el elemento texto contribuye a la narrativa. Este enfoque sugiere que cada palabra, diálogo o descripción es crucial para construir la obra y su significado y emoción. En su libro Quemar la casa, el nombre es contra interesante. El libro se llama Quemar la casa. Es el único libro que Barba escribe sobre dirección. Y es al mismo tiempo una autobiografía. Es un libro bonito. A mí no me gustó mucho porque yo esperaba otra cosa, pero él, a partir de sus vivencias personales, te cuenta cómo él dirige. Para él, dirigir implica quemar la casa. Para los fanáticos del anime, es como aquella escena de Fullmetal Alchemist en que los hermanos Elric queman su casa para emprender un nuevo viaje. Es lo mismo, es la misma metáfora exacta. Barba dice que hay que quemar las estructuras previas que uno tiene para enfrentar un nuevo proyecto. Y en el caso del teatro de Barba, de Lodin, hay mucho texto, pero el texto es muy inesperado y viene de lugares inusitados. Y eso es muy interesante, ¿no? Cuenta Roberta Carreri en un testimonio de que está dentro de Quemar la casa, que estaban trabajando sobre una escena de Alicia en el País de las Maravillas. Se le dijo, lean este texto, enfóquense en esta parte, hagamos acciones sobre esta parte del texto. Improvisando. Iban armando un texto, iban armando escenas, su intención no era hacer Alicia en el País de las Maravillas, por ningún motivo, ¿no? Pero iban improvisando y en un momento todos los actores coinciden en que el espectáculo está absolutamente detenido. Coincide con la llegada de un actor brasileño hipercorpulento y fuerte y pone ¿cómo es que dice? Un columpio y lo para ahí al actor, muy corpulento, muy agarrado, un brasileño así, cantando un texto que venía de otra fuente, pero ahorita no recuerdo. Entonces, Roberta Carreri dice en este testimonio que ella se acerca y le dice, pero ¿cómo es que hiciste reactivar toda la acción poniendo un actor que por primera vez venía a Lodin, con mucha trayectoria seguramente, y con un texto que no tenía sentido con lo que estábamos haciendo? Entonces, esas conexiones son textuales actualmente, ¿no? Y eso es el tejido del cual te habla Barba. Por eso a mí me gusta mucho este concepto de Eugenio Barba. Lo he dicho varias veces, no soy un hincha de él. Sus libros, hasta cierto punto, los siento un poco vacíos. Pero es un monstruo. Concepto de texto según Eugenio Barba. Eugenio Barba define la noción de texto en el teatro considerándolo no como un contenido escrito, sino como un tejido que conecta las ideas. Esto se está repitiendo muchas veces. Creo que estoy retrocediendo. Diferencias entre dramaturgo y dramaturgia. Este es un aporte ahí está José Antonio Hormigón. José Antonio Hormigón es una de las mentes, junto con Sánchez Sinisterra, creo, más interesantes del teatro español. Este hombre ha dedicado su vida a estudiar toda la corriente alemana del teatro, es muy interesante, ¿no? Y él empieza con un estudio de Lessing, porque su interés era intentar
desentrañar los misterios de la dirección escénica, pero también de la dramaturgia. Y se tropieza con un tema teórico fundamental. En Alemania es más común que acá, ¿no? ¿Quién es dramaturgo y quién es dramaturgista? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Ya? Rol del dramaturgo. El dramaturgo es el creador del texto dramático, concibiendo la historia, personajes y diálogos. Su función literaria permite la llegada de mundos ficcionales a la escena, aunque no participe en el montaje. Es el que escribe. Punto. Rol del dramaturgista. El dramaturgista colabora directamente con el director y los actores para adaptar el texto según las necesidades de la puesta en escena. Su enfoque crítico permite garantizar la coherencia del discurso dramático durante la representación. Y esto es algo que hacía Lessing, nace con Lessing. O sea, el dramaturgista es como un productor. No. La historia que cuenta Antonio Hormigón es que en la época del romanticismo, previa al romanticismo, Lessing había hecho su traducción de la poética, eso hemos hablado en la clase anterior, contradiciendo la traducción de la poética de Aristóteles que hace Robertello, que es la estándar hasta esa época, y que es muy mala traducción. Lessing la hace muy bien, critica a Robertello y se echa abajo un paradigma brutal que es el paradigma de Robertello en el teatro europeo. Entonces, con ese éxito académico, no me acuerdo qué compañía de teatro alemana le decía: yo quiero que tú te encargues de mi compañía. Y el tío, como no le llamaba la atención el puesto, dice: ya, pero no voy a hacerme cargo yo de tu compañía, yo voy a ser una especie de consultor. Pero eso sí, yo decido quién dirige, yo decido qué obras se hacen, yo hago las adaptaciones de las obras, yo me encargo de ser un asesor del director para que la identidad de la compañía se vea reflejada en cada obra, la identidad de la compañía. Es una compañía nueva, financiada por una señora hiper rica, que al año y medio deshace la compañía. Pero ese rol que crea Lessing en su intención de deshacerse del rol de director, queda en Alemania y queda en el modelo del mundo. Recuérdense que el modelo de compañía teatral es el creado por Bertolt Brecht, con el Berliner Ensemble, ¿cierto? La primera compañía y la más longeva. Todas las otras compañías son, al final, una copia del modelo del Berliner. Y Brecht crea el Berliner bajo la primera compañía moderna. Había compañías desde el Globo, de Shakespeare, todo eso. Pero la primera compañía moderna es el Berliner. Con el modelo del Lessing. Y él se constituye en ese dramaturgista. El dramaturgista es, actualmente, podrías decir que es el director, pero de la compañía. Es el que decide las cosas. Y es el que se encarga de los textos. Y ese es un rol que hay que empezar a recuperar y que le serviría mucho al teatro pequeño, la figura del dramaturgista, ¿no? Toda obra grande, un Shakespeare, por ejemplo, los mismos alemanes, los formalistas polacos, los formalistas rusos, con sus textos bellísimos, hermosos, no pueden ser llevados a escena tal cual están los textos. Necesitan una adaptación. Pues para empezar a trabajar esos textos con una mirada profesional se necesita de ese adaptador, y ese adaptador es el dramaturgista, y su función es totalmente diferente a la del dramaturgo. Sin embargo, escribe también, y escribe dramas, solamente que adapta. Entonces, eso es muy interesante, por eso lo traía acá, para que no nos quedemos únicamente en escribir obras nuevas, también podemos hacer adaptaciones muy buenas, ¿no? Y Juan Antonio Hormigón es muy destacado y le va muy bien con esta propuesta, porque acuérdate que en España tienen dos grandes minas de oro y al mismo tiempo lastres, que son la generación del 27, de la cual es Federico García Lorca, y toda la era unisecular, ¿no? El siglo de oro español. Todas las grandes compañías por lo menos tienen que hacer un
un aurisecular o un de generación del 27 anualmente sí o sí. Y la única manera en la que puedes seguir haciendo esas obras es a través de un trabajo de adaptación, sí o sí. Entonces, o sea, pero por adaptación se refiere a adaptar esas obras a nuestros tiempos. depende de la visión del dramaturgista. Puede ser simple y sencillamente, por ejemplo, hay un texto muy interesante que escribe Lorca. O sea, Lorca se da la tarea de adaptar algunas de las obras de Lope. Y bueno, cuenta parte del proceso. Y por ejemplo, el enfoque de Lorca era no cambiar nada, solamente actualizar algunos términos. Que se han leído una vez solamente el Quijote, pero como debería estar escrito, no se tiene un ápice. Igual es una obra de Lope, y como la escribió Lope, no se entiende. Es otro castellano, parece otro idioma. Pues sí, ellos tienen esa necesidad, pero también hay versiones ya modernizadas. Y por ejemplo, para Juan Antonio Almidón existen varios tipos de intervención en el texto, ¿no? La más leve es la adaptación y las más complejas son la intertextualidad y la deconstrucción de los textos que se escriben, ¿no? En la clase anterior hablamos del proceso de construcción que hace Heiner Müller, por ejemplo, ¿no? Pero para ellos es muy importante. Yo creo que acá no se hacen clásicos porque falta, por ejemplo, alguien que se dé a la tarea, y es una tarea hiper difícil y que demanda un montón de conocimiento, ¿no? Ya, entonces, hasta ahí. Ahora sí empezamos con la parte directamente de dramaturgia. Nos vamos a abocar a dos cosas, que son como un inicio. A eso hay que meterle personajes, hay que ponerle relaciones espaciotemporales, hay que ponerle estructuras, modelos de estructuras, y un montón de cosas que hace un dramaturgo profesional, ¿no? Que estudia las estructuras a profundidad. Nosotros vamos a ver cositas así. Entonces, ¿qué es lo más importante desde el héroe de Aristóteles? Es la acción dramática. Recuerden que Aristóteles y en dramaturgia se entiende la acción dramática como la historia, la estructura de la historia. Pues si yo no tengo la estructura de la historia clara, ¿de qué escribo? Acá me voy a salir del guión, o sea, de la presentación, y voy a regresar a Eugenio Barba. Normalmente, en Quemar la Casa, cuando Eugenio Barba dice cómo cómo él inicia sus obras, es a través de un texto que le llamaba la atención. Como es muy estilo Barba, es un texto incóptico, que no tiene traducción al castellano, bueno, en ese caso al noruego, y que trabajan desde la sonoridad, es muy Barba, ¿no? Pero él parte de dos ideas normalmente, o de una situación o de unos personajes. Pues la acción dramática te puede llevar, te puede llegar desde cualquiera de esas fuentes. Si somos más teóricos, acá mi amigo José Luis García Barrientos va a hablar de 4 elementos, ¿no? Personaje, acción, espacio y visión. La visión es la parte visible de la obra. Por ejemplo, cuando él habla de tipo de drama, él va a hablar de que hay un drama de acción, que es cuando en tu obra lo más importante es lo que sucede, la acción dramática. Hay dramas de personaje, donde el personaje, la vida del personaje, su historia es la que hace avanzar la obra. Y hay dramas de ambiente. No son obras de ambiente que se puede interpretar en el contexto en el que nosotros vivimos, en otros contextos, en otros países no, sino es dramas en los cuales la situación social es la que mueve el drama. Voy a hacer ejemplos. Por ejemplo, las obras griegas son sobre acciones. Las obras de Shakespeare, con nombre, Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, son sobre personajes.
Y las obras de Brecht son obras de ambiente, donde el contexto social es más importante. ¿Cómo lo notas? Porque Brecht, por ejemplo, le pone nombre a 3 o 4 personajes, y a 6, y el resto se llama mujer 1, mujer 2, mujer 3. Soldado 1, soldado 2, soldado 3, porque no es importante, las personas no son importantes. El contexto de lo que sucede en la obra es más importante que las personas y que la misma acción. En Madre y Coraje lo importante es la guerra. La guerra. Entonces, en Los fusiles de la Madre Carral también la guerra, ¿no? Entonces, esas son ideas que me pueden ayudar a encontrar por dónde comenzar mi texto. Esa triada de José Luis García Barrientos me parece interesante, ¿no? Drama de acción, drama de personaje o drama ambiental. Obviamente puede acabar siendo simplista y dentro de ello ya puedo después decidir el género, pero primero tengo que decidir de qué voy a hablar. Entonces dice, la acción dramática es el motor que impulsa el desarrollo de las obras escénicas, transformando el conflicto inicial en un desarrollo significativo. Se manifiesta a través de eventos y decisiones que permiten entender la evolución de los personajes. Claro, ¿no? Concepto de acción dramática. La acción dramática se define como el conjunto de eventos y decisiones que configuran el conflicto de la obra. Cada acción está orientada por los deseos de los personajes y su entorno según la pirámide dramática de Freytag. Ahorita vamos a ver la pirámide dramática de Freytag, que asegura que cada elemento contribuye a la progresión del conflicto. Esta es la pirámide de Freytag. Esta es una pirámide de una obra normalita, ¿no? Pero cuando tú estudias dramaturgia, esto es una de las estructuras que más se estudia. Y si te das cuenta, están las partes de Aristóteles, ¿ya? Protasis, epítasis, catástrofe. Ahí están las partes de Aristóteles, ¿no? Y acá en esta estructura de 5 actos, esa versión francesa. Y dice, ya, el prólogo, que es donde presentas a los personajes. Acá nace el conflicto se tiene que agrandar hasta llegar a un clímax. Una vez llegado al clímax, se empieza a desanudar el nudo, va a ser para la redundancia, y finalmente termina la acción, ¿no? Eso es una obra de teatro. Entonces, cuando yo tengo esto, ya puedo empezar a escribir. ¿Hasta ahí he escrito algo? No, solamente estoy pensándolo. ¿Y cuáles son los detonantes para estas cosas? Lo que dice José Luis García Barrientos, para mí es un buen modo de iniciar. Después se puede sacar las ideas de lo que es ¿qué le pasa al personaje? ¿Qué sucede en el mundo, en el cronotopo que estás creando? La historia misma, ¿no? La acción misma. Recuerda que para Robertello, para Horacio, para el mismo Roland Barthes, ya es una mitad del siglo XX, básicamente lo que tienes que hacer es copiar a lo que ya existe. Uno puede quererse poner creativo, pero en este mundo ya todo ha sido creado. Entonces, tu punto de vista es lo que lo va a hacer creativo. Y básicamente es eso, ¿no? Y eso, como le decía los romanos, era el retracto. En la sesión anterior hemos hablado del retracto. El retracto invendi. O sea, tiene que haber algo, ¿no? Entonces tú tienes que imitar a alguien y ponerle algo de tu creatividad para hacer algo nuevo. Retracto invendi. Y recuerda que Shakespeare, todas las obras que escribe son historias que ya existían, o mitos alemanes, o historias populares que él lleva a un nivel de drama brutal, ¿no? La historia de Hamlet es una historia antiquísima. La de Romeo y Julieta existe desde que el hombre es hombre, ¿no? Un hombre y una mujer que no pueden estar juntos por culpa de sus familias. Existe desde la época de los cavernícolas esa historia. Entonces, Shakespeare se inventó algo nuevo, pero lo filtró a través de su genio. Hizo las mejores tragedias que ha escrito la humanidad, ¿no? Y de las mejores comedias también. El tío es un genio. ¿Y qué hacía?
contaminante y retráctil. Contaminante es cuando coges una historia, un texto y lo contaminas con tus ideas hasta que creas algo nuevo. Entonces, si lo hacía Shakespeare, tú también lo puedes hacer, sin ningún problema. Y es bueno, tener esto claro en castellano. Niveles de la acción, externa e interna. Hay dos grandes grupos de niveles de la acción. La acción interna y la acción externa. La acción dramática se manifiesta en dos niveles. La acción externa incluye eventos visibles, visibles y físicas, mientras que la acción interna abarca emociones y decisiones que motivan el comportamiento de los personajes, a menudo no evidentes para el público, pero cruciales para el desarrollo. Motor de la obra. La acción dramática actúa como el motor de la obra, organizando sus tiempos y espacios. Es responsable de llevar el conflicto al clímax y su resolución regulando el ritmo del drama según las necesidades del espectador y del lector. Entonces, yo controlo la historia desde la acción dramática. Yo decido si la historia va saliendo rápido, yo decido en qué momento es el evento desencadenante y en qué momento llega el clímax. Hay como que estándares, ¿no? Por eso regresamos a este gráfico. Mira, casi todo el primer acto, una estructura de 5 actos, es presentar a tus personajes. El conflicto o el evento desencadenante recién empieza a la mitad del segundo acto. Se pasa todo el tercero. El cuarto. En el cuarto ya se empieza a solucionar. Y en el quinto ya todo se soluciona para siempre. En una estructura de 3 actos, el primer acto es básicamente la presentación. El segundo acto es en el inicio del segundo acto empieza el clímax. ¿Ya? O sea, sucede el evento desencadenante y termina casi en la última parte del tercer acto. Es un acto y medio. Y el último tercio, el último cuarto de la obra es el desenlace. A veces el desenlace son segundos, 1 minuto, 3 minutos de la obra. Que rara vez las obras terminan como las películas, ¿no? Que termina todo y luego los personajes se reúnen juntos y están comiendo y dicen, ay sí, o te cuenta qué pasó después, muchos años después. Eso en teatro no es muy popular, porque ya le diste todo al público, el público ya está pensando, ya terminó la historia, me quiero ir. No lo vas a estar entreteniendo como, ay sí, cenando todos felices, ¿no? ¿Vas a encontrar obras así? Sí, pero son pocas. Shakespeare mata sus obras en 10 minutos. En los últimos 10 minutos todo el mundo muere, tragedia, y se arregló. Así, ¿no? Entonces, eso sí tienes que tenerlo claro. Y por eso es que decimos que es el motor de la obra. Tipos de acción dramática. La acción dramática se descompone en diferentes tipos, cada uno con un papel crucial en el desarrollo de una obra. Comprender estas categorías permite al dramaturgo y directores construir narrativas sólidas que resuenen en la audiencia. La acción unitaria o central. La acción unitaria define la estructura de la obra, donde todos los eventos giran en torno a un conflicto central. Según Aristóteles, debe existir una unidad de acción que sostenga la trama, haciendo que cada elemento contribuya a la resolución del conflicto principal. Ejemplo, en Hamlet de Shakespeare, la búsqueda de venganza de Hamlet es la acción unitaria que guía toda la narrativa. Y acá tienes Hamlet en versión de Peter Brook. Por ejemplo, tú ves una serie actualmente, las series, hay una trama unitaria. Hay una trama, sí, pero hay varias secundarias. Los personajes secundarios las dan, ¿cierto? Y eso enriquece tu obra.
Shakespeare la usa también personajes secundarios. Todo el drama de Ofelia, sin el drama de Ofelia no sería el mismo Hamlet, ¿no? Si tú sacas esa parte donde básicamente Hamlet vuelve a su novia loca, hay una parte de la información sobre este personaje horroroso que es Hamlet que se está perdiendo. Pero debe haber una acción militar. En Grecia se escribía así. Todo trataba de una sola cosa. Con Shakespeare recién se empiezan a poner medio creativos en ese sentido. Si es la primera vez que escribes una obra, escribe obras sobre una trama unitaria. Cuando domines eso, recién métele más tramas. Si no, te vas a hacer pelotas. Acción secundaria o derivada. Acciones secundarias son subtramas que aportan profundidad sin alterar el conflicto central. Estas acciones, según Hastings Lehmann, nuestro amigo del teatro postdramático, enriquecen la narrativa contemporánea, muchas veces cuestionando la acción central. Por ejemplo, en Las tres hermanas de Chekhov, las relaciones amorosas añaden capas de significado sin cambiar el destino trágico de los personajes. Cada una de las tres hermanas tiene su trama de amor. Pero, ¿cuál es la idea central? Las tres hermanas quieren regresar a Moscú, a una vida opulenta que ya no tienen. Y en el medio se enamoran. Pero esas tramas amorosas te permiten entender quiénes son, por qué cada uno es diferente al anterior y por qué fracasa su intento de regresar a Moscú. Típico Chekhov. En Chekhov no hay finales felices, todos terminan tristes siempre y resignados a su destino. Ese es Chekhov, ¿no? Entonces, es más, la riqueza de las obras de Chekhov están en estas subtramas, ¿no? En El tío Vanya, por ejemplo, las historias del doctor, la historia de la sobrina, no me acuerdo cómo se llama la sobrina por eso se llama El tío Vanya, no es la historia del tío Vanya, la historia de la sobrina, es la principal y no olvidó su nombre, en primera instancia tú entiendes como una historia secundaria, pero al final acaba siendo la principal. Entonces hay un montón de cosas interesantes en las subtramas, pero mira lo que dice acá. Yo no añado un subtrama porque me da la gana, sino porque esa información en última instancia va a contribuir a la acción dramática general. Si este subtrama no me ayuda, mi obra se vuelve lenta y me van a decir, mucha relleno. Salvo que tu intención sea una estructura fragmentada, pero si no puedes escribir una historia aristotélica, no vas a poder escribir una historia fragmentada. No, que yo soy innovador, no. Para romper las reglas es importante primero conocerlas al dedillo. Si no puedes escribir una obra aristotélica, no puedes escribir cosas más complejas, porque hay un sentido para romper la estructura aristotélica. Si no, o te puede ir bien de vez en cuando, pero no siempre va a ser así. Acción, espera o inacción. Esto ya es muy postdramático, ¿no? La inacción se utiliza como un motor dramático en obras modernas, donde la espera genera tensión. Samuel Beckett, Esperando a Godot, ilustra cómo la ausencia de eventos concretos refleja expectativas frustradas, creando una atmósfera única que desafía la narrativa clásica. Esperando a Godot. Si tú la lees, ¿no? Es muy difícil acabarla, porque no sucede nada. Pero si tú ves una obra, una buena puesta Esperando a Godot, estás así. Porque en tu cabeza, a pesar de que sabes de que Godot nunca va a llegar, esperas que pase algo. Y con eso ve que trabaja mucho. Con esa expectativa ya, algo va a pasar. Algo tiene que pasar. Es una obra de teatro, algo tiene que pasar y en tu cerebro está y te empiezas a sentir incómodo y más incómodo y termina la obra y nunca pasó ni miércoles. La crítica de la época decía que el genio de Beckett en Esperando a Godot era hacer muy entretenida una obra que trata sobre nada. Pero eso era la época del teatro del absurdo, ¿no? Claro, estoy moderno. Pero ¿cómo llegas a eso? Dominando las estructuras previas. ¿Cómo puedes generar esa expectativa si no sabes antes
cómo escribir una obra en la cual tú le das al público lo que quiere. Porque ahí, en las cositas chiquititas de darle al público una estructura aristotélica, es donde aprendes a qué piecitas puedes sacarle para generar esa sensación de vacío. ¿Cuál de las piecitas le sacas? Si no conoces las piecitas, ¿cómo sabes cuál sacar? Rejuveneció Eduardo. Con la rastra. Entonces, esto es muy programático. Si tú pones, hagan el ejercicio de una vez, pero necesitan público que no se entra alguien así, como muy alterada, se sienta y la deja sentada 10 minutos y mira qué pasa con el público. Ya, en algún momento va a llegar alguien, en algún momento va a decir algo, la gente se va a incomodar mucho y se va a enojar, es más. Y acá hay la anécdota que hablamos el año pasado, ¿no? Hace TikTok, de esta obra del Living Theater, ¿no? Que era una obra experimental de Malina y Beck. ¿Cómo se llama Beck? Es Judith Malina y Beck, ¿no? Que es esta dupla que dirigía el Living Theater, que los llevan a Aviñón, una obra hiper innovadora donde uno empezaba a accionar. Julian Beck. Empezaba a accionar y los otros empezaban a accionar y improvisaban cosas, ¿no? Me parecían cosas muy vívidas, muy performáticas, y que en esa función en Aviñón, el festival más importante del mundo, se quedan todos parados sin hacer nada. Fotos brutales del público así, la cara de los actores así, hagan algo bien, todos así, ¿no? Y obviamente pidieron que devuelvan las entradas, todo el festival no le quiso pagar a Julian Beck. Y a Malina y Beck dicen, no, pero es la mejor obra que he visto en mi vida. El público actuó todo el tiempo. Y lo más interesante, ya decía en entrevistas, era que nosotros no acordamos eso. En algún punto entre ellos se leyeron la mente y se dieron cuenta de que era el día de no hacer nada. Y eso es interesantísimo. Julian Beck, ¿no? El teatro estadounidense es su mejor versión. Hace mucho la ideología de grupo que también cultives, porque yo imagino, si es que por ejemplo fuera el Living Theater un grupo interdisciplinario de muchas personas que conocen diferentes lenguajes, códigos e ideologías, en algún punto llegar a una lectura de entre todos no sería posible, ¿no? Porque todos tendrían interiorizado. Pero era así. Es un grupo hiper multidisciplinario. No, pero la convivencia de Living, claro, hacía que se maneje un discurso. Exacto. Esa ideología es que si tú dices cuál era el teatro hippie era el Living Theater. Vivían en comunidad, así como ves las películas hippies, así eran el Living Theater. Así compartían un lazo entre ellos muy fuerte y una ideología muy fuerte. Pero esas fotos que hay sobre ese evento son fuertísimas, ¿no? Un pata así, gritándole desesperado al actor, el actor. Y de ahí saca su idea la Marina Abramovich para hacer esta, de que podías hacer con ella lo que quisieras, hasta que casi se la bajan. Eso no es invento de Abramovich, ¿no? Ese es Living, ¿no? Por eso es que en la crítica del arte, Abramovich no es como que una gran artista, ¿no? Es muy buena copiando. Esto a mí me parece interesante, pero para dominar la inacción necesitas dominar la acción primaria. La acción primaria lo es todo. La acción cíclica, y esto es bueno, ahorita les digo qué es. ¿Esto qué es? Bueno, esto es esperando a Godot, ¿no? Dice, la acción cíclica implica la repetición de eventos, creando una sensación de inevitabilidad. Esa estructura se caracteriza, es característica de la dramaturgia que se aleja de los esquemas aristotélicos, adoptando experiencias simbólicas y fragmentadas, como en la obra Hamlet Machine de Helen Müller, donde los ciclos sugieren una fragmentación de la resolución dramática. Esto es Hamlet Machine en versión de el gran Robert Wilson.
bellísimo, precioso. Bueno, el único que está en turno en la muestra ha sido Franquito. Estado de nuestros amigos de tras escena, era eso, ¿no? Era la misma escena una y otra vez contada con algunos cambios, ¿no? Entonces, eso genera una sensación incómoda. Máquina Hamlet es eso, es una y otra vez el monólogo de Hamlet. Porque Hamlet entra y sale 9 veces y te cuenta lo mismo, pero empieza a decir cosas diferentes, ¿no? Y empiezan a aparecer cosas diferentes. Y eso también tiene un valor interesante. Las obras de Hugo Bonnet son cíclicas, son estructuras cíclicas, ¿no? Solamente que Bonnet no llega a la estructura cíclica por la vía occidental, sino por la cosmovisión andina, con la figura de que el tiempo andino es un tiempo cíclico, y que cada pasada de vuelta es un muy. Por eso en mi tesis de maestría yo le llamo a la estructura dramática de Hugo Bonnet como una estructura basada en muyos, no en ciclos, no en muyos, son muyos. Y además son temas históricos, entonces muyo me parece la denominación más apropiada para el teatro de Bonnet. Y tiene sus efectos. Mira esta, qué maravilla de Robert Wilson, mi familia gringa. El conflicto. Entonces, hemos hablado de la acción dramática. Ahora, el otro elemento importante es el conflicto. Y el conflicto, esto es un tema que podríamos estar semanas, meses, años hablando del conflicto, porque es un tema muy, muy complejo. El conflicto es conflictivo. Bueno, dice así: el conflicto es el núcleo que impulsa la narrativa dramática, representa la tensión entre fuerzas opuestas, esencial para el desarrollo de la acción y la evolución de los personajes en la obra. Ya sabemos eso, somos teatristas. El concepto de conflicto. El conflicto se define como una colisión de dos fuerzas opuestas que buscan resolverse a lo largo de la obra. Sin conflicto no hay transformación para el personaje ni para la historia. Sin embargo, hay obras sin conflicto. Esperando a Godot, no tiene conflicto. Porque en el diálogo de Vladimir Strogoff tú no notas que están frustrados de esperar, todo lo contrario. Están muy cómodos esperando. Pues no hay conflicto. ¿Dónde está el conflicto? Eso es lo que dice Lehmann. Lehmann no considera el teatro del absurdo postdramático porque hay drama, hay conflicto. Solamente el que el conflicto se ha mudado del escenario a la cabeza del espectador. Pero sí ya tiene conflicto. Y sigue habiendo drama. Conflicto interno, conflicto psicológico. Dice: el conflicto interno ocurre dentro de un personaje reflejado en sus deseos, emociones y principios en pugna. Este tipo de conflicto es central en la dramaturgia moderna, donde la introspección es clave. Y esto es Hamlet en versión de Thomas Ostermayer, de la Schaubude. El epítome del conflicto interno es Hamlet. No es Macbeth, no es Hamlet, no con su famoso to be or not to be, donde el tío dice: me calmo o llevo esta venganza a su término, no importa qué. Y en el camino se lleva al reino. Hamlet no es la historia de un pobrecito que le mataron a su papá, no. Hamlet es un desgraciado y su papá también es un desgraciado. ¿Sí? Son dos personas, un fantasmito y una persona, que no les interesa el reino. Y efectivamente se lleva en banda el reino, ¿no? El reino danés se va al tacho por culpa de este joven filósofo introspectivo y muy introvertido que quiere vengar a su padre muerto. Se encarga el reino, lo deja sin heredero, sin rey, sin nada, ¿no? Se va todo al tacho. Y todo por un conflicto psicológico. Porque el conflicto estaba en la realidad, en el mundo de Hamlet. Había problemas dentro del reino. Todo lo contrario, lo que se insinúa es que Claudio es un rey vago y por eso lo mata. Entonces, con la llegada del tío, cuyo nombre no recuerdo,
el reino entra a una estabilidad muy interesante. Por eso es que nadie se opone a este nuevo rey. Hamlet no tiene aliados. Es un conflicto que está en la cabeza de este hombre. Nada más. Es un drama de personaje. Conflicto interno igual drama de personaje. Conflicto externo. El conflicto externo se refiere a la lucha entre personajes y fuerzas en el mundo exterior. Este conflicto es ampliamente evidente y provoca acciones visibles que impulsan la trama hacia adelante. Si alguien me dice quién es, esta es una foto muy famosa para el teatro peruano. Les voy a pasar los textos que tomaron. Es Teresa Rally en Antígona. ¿Por qué? Un drama de conflicto externo por excelencia, aparte de los de Brecht, es Antígona. El conflicto está dentro de Antígona. No, Antígona la tiene clara. Voy a enterrar a mi hermano. El problema es el contexto. Claro, una lectura de Antígona como protagonista. Para mí el protagonista de Antígona no es Antígona, es Cleopatra. Y moriré en eso. Pero el conflicto puede estar en el exterior, y es el conflicto más fácil de escribir también. Una historia fácil. Fulano tiene que llegar a tal lugar. Ponle monstruos, castillos, villanos, y es una historia hiper entretenida. Las películas de superhéroes son dramas de acción externa. El mundo está en paz, de pronto llega un titán loco que tiene las 5 gemas del infinito y quiere destruir a la mitad de los habitantes del universo. Es un drama externo. Y los héroes más poderosos del planeta se reúnen para derrotarlo. Ya tienes una historia hipervendible todavía. Facturas millones. Claro que ahora, obviamente, hay matices, ¿no? Llevándolo al análisis de esta película, la presencia de Thanos es interesante. Y al final, la decisión de Thanos resuelve problemas y eso es evidente en la película. El planeta dice gracias, no hay tanta contaminación. No, pero también creo que dentro del trabajo del dramaturgo es plantear que sea un conflicto que también tenga su propia lógica, ¿no? Porque cómo resuelve el conflicto también es importante. Hay personas que decían de Thanos que en vez de diezmar a la población debió incrementar los recursos. Claro, pero eso ya es otro tipo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo resuelves es después? Estamos solamente viendo la procedura del conflicto. Pero, por ejemplo, si aumentan los recursos, el problema persiste. Como en esta película de Don't Look Up, que quieren, o sea, pueden bajarse el meteorito, pero no, se dan cuenta que hay recursos valiosos y no, que llegue para explotar los recursos, porque así son los humanos pendejos, idiotas, ¿no? Y eso cuesta en última instancia, en esa película que me parece interesantísima, la humanidad entera. La mismísima humanidad se la carga por ambicioso. Conflicto existencial. El conflicto existencial surge de la búsqueda del sentido de la vida o del lugar del ser humano en el universo. En este tipo de conflicto los personajes se enfrentan a la angustia de la existencia, la muerte y la ausencia de respuestas absolutas. En este tema dominante, este es un tema dominante en las dramaturgias de autores como Samuel Beckett y Harold Pinter. Este es de Caretaker de Harold Pinter, ¿no? El portero. El portero es un drama existencial brutal. Alguna vez haremos un Pinter, pero necesitas un público que le guste escuchar harto texto. Así, ¿no? Que se memoricen. Cuatro páginas y sigue siendo el texto de un personaje. Muy del estilo ochentero, ¿no? Drama tesis, teatro tesis que le llaman Harold Pinter. O el drama del silencio.
bueno, teatro tesis, porque ahí se exponen conflictos complejísimos, ¿no? El cuidado de la historia de un vagabundo que le dan chamba de portero, pero como tiene un gol de elecciones se va a la mierda y manda a la mierda a todos los que le ayudan. Y mira este reparto. Mira quiénes son. Se decía McKellen ahí. Decía McKellen y es una broma. Los dos súper buenos actores. Desarrollo del conflicto, esta es la parte más técnica. Los otros son tipos de conflicto. Entonces, el conflicto empieza con una exposición. ¿No? En la fase de exposición se presenta el conflicto principal a los conflictos que o los conflictos que dominarán la obra. Si esta estructura fragmentada son los conflictos, no son los otros. Aquí se introducen las fuerzas opuestas y se establece la tensión inicial. En muchas obras contemporáneas esta exposición puede ser ambigua o el conflicto no se hace evidente hasta avanzado el relato, desafiando las expectativas del espectador. Pero básicamente, ¿cómo presentas a los opuestos? Toda narración parte por eso. Ninguna obra puede empezar directamente con el conflicto. Que podría, pero la gente se ve un poquito incómoda. ¿Pero quién es? ¿Qué pasó? Claro, ahora se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, hay obras que comienzan con el clímax, así, y después te cuentan qué pasó, ¿no? También se puede, pero siempre hay un momento de exposición para tal. No necesariamente es el inicial, pero siempre hay un momento de exposición. Desarrollo o complicación. En el desarrollo o complicación, el conflicto crece en intensidad a medida que los personajes toman decisiones que complican las situaciones. En esta fase donde se profundizan los conflictos internos y se desarrollan los conflictos sociales o políticos. Este crecimiento es progresivo en la dramaturgia clásica, pero en las obras contemporáneas como las de Breguet o Müller, la complicación puede ser más conceptual, explorando conflictos sin necesariamente llevarlos a un clímax tradicional. Si tu clímax tú lo presentas, si tu conflicto lo presentas y no escala, tu obra se vuelve aburridísima. Salvo que seas un absurdo y presentes el conflicto y lo dejes ahí, esperando a otro. Te tira la actividad. Tiene que llegar este pata y este pata va a resolver los problemas de todos. Y tampoco se habla mucho de si llega o no. Son textos aislados. Hoy día vendrá. ¿Qué día es? Y de ahí hablan de otra cosa. Es genial. Yo digo, leerlo es casi una tarea imposible. Es aburridísimo, pero verlo ya es otra cosa. Tienes que hacer escalar el conflicto. Tienes que complicarlo más. Clímax. El clima es el punto culminante donde el conflicto llega a su mayor tensión. Es el momento decisivo que determina el destino del personaje. En términos clásicos es el punto de no retorno, pero en dramaturgias modernas o postmodernas o postdramáticas, este clímax puede ser desarticulado, fragmentado, evitando una resolución definitiva. ¿Sí? Tú tienes que calcular dónde explota. Hay obras que terminan en el clímax, y ahí termina. Yerma termina en el clímax. Y ahí muere. ¿Qué obra está ahí? La casa de Bernarda Alba también termina en clímax. Claro. Bodas no, Bodas tiene su momento después que, por eso a mí me gustan más Bodas que Bernarda, pero Bernarda es como abiertamente y por la crítica la mejor obra del otro. De ahí tiene, a mí me gusta mucho así Hace 5 años, el público es una obra que en un momento me estoy mandando, pero nadie le entendería. La monto y no lo va a ir a ver, no la va a ir a ver nadie.
es simbolista, es surrealista, no se entiende. Resolución. En la dramaturgia clásica el conflicto se resuelve en una catarsis que satisface o frustra las expectativas del público. Sin embargo, en la dramaturgia contemporánea la resolución puede ser abierta, incluso inexistente. Como menciona Lehmann, la obra ya no se necesita resolver el conflicto para que el espectador experimente su impacto emocional y ofrece. Pero tradicionalmente debe tener tiene que resolverse algo. Un proceso de anacnórisis, le van a decir los griegos. Tiene que haber cierto proceso de anacnórisis. Nos quedamos ahí. Bueno, había más información, pero creo que... Bueno. Y puede haber un momento adicional, que es este momento ya más reflexivo. Por ejemplo, en bodas, pero que no es muy reflexivo. Se matan el novio y Leonardo, corte, siguiente escena, casa del novio y de la madre, están velando al novio y llega la novia. Ahí viene ese famoso texto que me encanta. Déjame llorar a tu lado. Llora, pero en la puerta. Desgraciada. Y se matan por ella, ¿no? Claro. Lo hemos visto pues en versión flamenca. Se dio todo. Esa es una obra bien hecha. Sin un texto de Lorca, solamente Bailando. bailando flamenco. Bailando. Sabemos quién es Mike, Chito. Mari que se tenía que ir, al final se quedó porque se lo perdieron los que no fueron. Una pena. Debí grabar así. ¿Dudas o preguntas? Respecto a lo que mencionabas, por ejemplo, de presentar, ¿qué le pregunto? De presentar los niveles de acción, por ejemplo, puede hacer mucho también el recurso literario, estilístico con el cual escribe el dramaturgo. Claro, esa es la última fase. En un proceso dramatúrgico, la última fase va a ser la forma, cómo construyes el diálogo. Por ejemplo, ustedes saben por qué el teatro auricular, el teatro del siglo XIX español, era tan popular y la gente pagaba millonadas por ir a ver las obras. ¿Tú sabes qué dicen los estudios de los mismos españoles? Porque la gente interpretaba mejor el texto en verso. En cambio ahora no se entiende. Se lee un Lope en el castellano de Lope, no se entiende un ápice. Rima, y eso es lo que me explicaban mis profes de la maestría, ¿no? Fíjense que la maestría que yo tomé era, en realidad la base central es España, por eso había mucho curso de análisis español, ¿no? de horas de español. Y decían, es que es más fácil para ti recordar una canción que un texto, ¿no? Si tu profesor de literatura empezara a cantar todo lo que te enseña, te aseguro que más de la mitad se te graba por la tonadita, ¿no? Era lo mismo en esa época. Entonces ese es un recurso válido. Hay autores, por ejemplo, cuando se muera lo voy a hacer, sí, no sé que me muera antes. Pero Incendios de Badim Magua tiene textos en versos maravillosos. Tiene un texto en verso que es la despedida de un personaje a otro, que es tan hermoso el texto y eso que está traduciendo. Con ese texto yo dije, esta obra la tengo que montar en algún momento. Pero Magua está vivo, hay que pagarle, y la obra es una maravilla. Es la historia del conflicto en el Líbano, de una madre que le quitan a su hijo y quiere encontrarlo en plena guerra civil en el Líbano. Pero tú crees que esa es la historia y después el bendito Magua te la destroza, te cuenta una historia y había sido una historia absolutamente diferente. El tipo es un Magua. Lean, si se puede, porque no va a ser compromiso. O sea, no es como que tú encuentras libros, ¿no? Tú usaste esa obra, creo, para un trabajo de tu maestría. Sí.
Pero el trabajo de mi curso favorito, que fue teoría de la escenificación, que era dirección, era otra manera de llamar dirección, ¿no? Mi curso favorito, y le sacamos el jugo al texto. Y el texto lo leías una y otra vez, y es tan bello ese texto que era una delicia releerlo y releerlo y releerlo y releerlo. O sea, lo he leído como 20 veces para ese curso, porque el profesor era hiper exigente. Tus entregas tenían que estar hiper detalladas. Sí, yo le ponía, cuando había que poner cosas de sonido, le ponía los links de las canciones, todo para que pueda ver todo. Cuando hablamos de iluminación, le ponía los códigos de los filtros que quería, así, ¿no? Fotos referenciales, cómo quería que se ilumine. Ya, me encantaba el profesor. Ese curso lo gocé, me encantó. 20 me saqué en todo, pero el tipo era hiper exigente, o sea, era casi medio mes para hacer cada trabajo porque era hiper intenso, ¿no? Pero ese es el nivel, así trabaja un director profesional. Si no trabajas así, si estás pensando que hay que hacer 2 o 3 cositas y sí, qué bonito tu texto, no pasa nada. Eso no es un trabajo profesional. ¿Más dudas o preguntas? Ejemplos de acción dramática. ¿De qué tipo de acción dramática? La básica. Cualquier obra de vida. O sea, pero ¿cómo sería? Inicio, nudo, desenlace. Por ejemplo, las narrativas más simples. Piensa en la Caperucita Roja. La Caperucita Roja es la historia de una niña que vive con su mamá. Y te presenta que es una niña y que vive con la mamá y que hay una abuela. Ahí te presentó todo. Luego, inicia el conflicto cuando la mamá le dice: anda y llévale esta cesta de comida a tu mamá, a tu abuela. La Caperucita dice: ya, cuidado con el lobo. Camina y se encuentra con el famoso lobo. Ese es el evento desencadenante. Crece, escala hasta que acaban matando al pobre lobo. Y Caperucita, porque es por su astucia, logra entregarle la bendita cesta de comida a su abuela. Esa es una historia. En dramaturgia, las mejores son las griegas. O sea, pero lo que está diciendo es que la acción dramática es la estructura de la historia. Es la estructura. Porque, o sea, yo tenía por concepto que la acción dramática era la acción que realiza el personaje a través de la historia. En actuación, en dramaturgia, la acción dramática es la historia. Lo vas a encontrar con el nombre de fábula. Pero en dramaturgia lo vas a encontrar todos los libros, la acción. Y para mí, cuando empezaba a leer cosas de dramaturgia, cosas de estructura dramática, era un conflicto que no entendía. Es decir, no, pero la acción, ¿cuál es la acción? No, se refería a la bendita historia interna. Y era un conflicto brutal. Cuando empecé a leer Ubersfeld no entendía, tuve que leer medio libro como 3 veces, porque no entendía eso. Después me lo explicaron. Pero se refiere a eso en dramaturgia, de la acción dramática que ya tiene sus componentes, la acción, objetivos, circunstancias dadas, todo eso ya es técnica. Eso. Y de ahí incluso hay niveles ahí, ¿no? O sea, hay acciones también transitivas, intransitivas, hay acciones, hay actividades dentro de las acciones, hay movimientos dentro de las actividades, pero eso es otro campo. Es otro lenguaje, ¿no? La técnica actoral ha hecho un esfuerzo muy grande por separar el lenguaje de cómo se escribe en dramaturgia, cómo es el lenguaje técnico actoral. Y eso es chévere. ¿Más dudas o preguntas? Yo tengo. ¿Habrá un tipo de acción dramática oriental? Claro. Pero a ver, por oriental, por ejemplo, te refieres a lo que escribe Lacan, No. teatro no, Claro, algo así, como Basho, por ejemplo, que no sea aristotélico, ¿no? Que no sea. Es que la estructura aristotélica es occidental. Acá, es que la estructura narrativa de la historia tiene que ver con el concepto de tiempo y espacio que maneja la cultura. O sea,
te das cuenta de Claro, por eso relacionado, por ejemplo, a la acción cíclica que mencionaste, ¿no? Claro. Que traída acá con el concepto de tiempo-espacio de Landino está relacionado. Entonces yo pienso que en Oriente, como dices, también hay una concepción de tiempo-espacio diferente, y la acción dramática estaría orientada hacia ese lado, ¿no? Quizás hasta no habría texto, pero sí habría planta de movimientos y ese sería el texto. Claro, Eso exacto, tal cual. Eso mismo. El texto en el teatro no es la partitura de movimientos. Es una partitura que pasa de generación en generación hace años, cientos de años. Que llega a su clímax con Seami, ¿no? Y Seami tiene un libro sobre eso. ¿Okay? En unos 4 meses me lo voy a comprar. Está programado. Si es que no me despiden antes. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que tú dices es lo que yo, mi proyecto de tesis de maestría, que es cómo Hugo Bonnet llega a una estructura dramática totalmente diferente, liberándose de los estereotipos occidentales, que no es que desconocía, los conocía muy bien. Por eso es que se atreve a romperlos en una búsqueda de un teatro netamente cusqueño, Cusco-Ñausauca, le decía, Cusco-Ñausauca. Y eso es interesante, y hay muchos dramaturgos así, solamente que sus principios van a ser diferentes, ¿cierto? Alguno va a decir por ahí, ¿cómo hago que mi obra sea hiperaburrida, que la gente se vaya a la mitad? Vas a encontrar obras así. Quiero que la gente se largue, quiero que de acá máximo 15 minutos se pare y se vaya. Como en las películas que incómodas, ¿no? Y que la gente no puede terminar de ver. Claro. Sí. Más dos preguntas. La sustancia. Con lo de adaptación, por ejemplo, hay un libro que es de Efraín Morote Best, que es folclore básicamente, ¿no? Y él une las mitologías, los cuentos, con raíces, como lo que llamaste una cartografía del texto, del cuento, y estaba relacionado mucho a España, ¿no? A Europa también, porque mucho de eso se implantaba acá a la llegada de los españoles y se basó, pero pasaba que en la parte de la Amazonía, por ejemplo, no había hilos que conectaban hacia Occidente, pero sí hacia la otra parte, hacia el Atlántico, hacia la Polinesia, hacia ese lado. Entonces, esas mitologías se dotaban de lo que llamaste de acción de espera, de acción, porque eran mitos muy, ¿cómo se podría decir? Muy atemporales. Sí había un espacio, pero es un espacio muy, muy ritual, por así decirlo. Entonces, adaptar una obra con esos conceptos podría ser posible, o claro, sería para... Claro, pero es que ese es el límite, ¿no? O sea, yo puedo escribir una obra muy personal, que yo lo no es que lo he hecho, pero lo he dirigido, ¿no? Cuando hemos hecho creación colectiva en el grupo, las 3 experiencias del colectivo han sido experimentos muy personales, ¿no? Y con reacciones mixtas. Por ejemplo, la primera obra que yo saco con nombre de ilusión colectiva, la segunda obra que saco con nombre de ilusión colectiva, sí fue un hitazo, ¿no? hitazo, con público. Y fue interesante, era una época diferente, la gente no salía al teatro. Y en las primeras 3 funciones las primeras 2 funciones tuvimos teatro a la mitad, ¿no? Era la Capilla San Bernardo. Desde la tercera, sold out todos los días, ¿no? Las 6 otras funciones, en este caso, por hacer las solo 8 funciones, sold out las 6 funciones. ¿Y cómo era? Yo les pedí que trabajen sobre poemas. Y entonces la idea era que ellos improvisaran, que la lengua de trabajar sobre la temática de las escenas, pero era yo joven, no tenía los recursos directorales de ahora, mi elenco era joven también, y no tuvieron, pues no les alcanzó para improvisar a ese nivel. Entonces yo no tenía los recursos directorales para llevarlos a eso, entonces yo acabé escribiendo un texto sobre los temas de los poemas. Fue una obra hiper cliché, pero a la gente le encantó. Se llamó Verdo sin salida, ¿no? Que era la historia
de un pata que es llevado al suicidio porque nadie quiere avalar su carrera literaria. Así, muy ojos bonitos, cuadros feos, ¿no? Son de que en lugar de pintor el pata es escritor. Y un segundo acto, que no eran 2 actos, en el que su hija empieza a enfrentar problemas similares al papá, y al encontrar qué pasó con su papá, ella encuentra de cierta manera sanación. Hiper cliché porque había muertos, ¿no? O sea, hiper cliché, pero a la gente le encantaba el texto. Por ahí lo tengo guardado. Una vez revisitaremos ese texto para rearmarlo, ¿no? Unos 10 años. Sería interesante. Pero esa fue una búsqueda hiperpersonal. Angelus fue hiperpersonal. Medianoche fue hiperpersonal. Con Angelus yo sentía una necesidad muy en lo profundo de mi ser de encarar este tema de la concepción. Y con de Medianoche aún más fuerte, ¿no? Porque cuando la idea de esa obra se me ocurrió viendo una demostración del trabajo de Ana Correa, y que ya había visto antes, porque me estaba volviendo a ver, y me llegaban imágenes de un familiar muy cercano que tuvo la suerte y en su momento de esperanza de ser madre soltera, encontrarse en una situación de hipervulnerabilidad y cómo básicamente tener que asumir ese rol le cambió la vida. Yo quería hablar de eso, pero era hiperpersonal. A veces el público te acompaña, ¿no? Yo me doy el lujo de hacer lo que a mí me da la gana, porque me gusta, pero no siempre va a ser así. Entonces, ese es el límite. Por ejemplo, como hacían los dramaturgos del romanticismo alemán, ¿no? Que escribían textos de 250 hojas, ¿no? irrepresentables, pero era una necesidad estética de ellos. No, yo quiero escribir así, pero no se puede, este dato supuestamente lo que está escribiendo y nadie lo puede llevar a la escena porque duraría 2 días. No, pero yo quiero. Y ahí se quedó bien, ¿no? A ver, lleva la escena a Fausto. Tal como le escribió, son 2 tomos. No vas a poder. Tienes que adaptarlo, lamentablemente. Pero es un capricho. Y le decía, yo no escribo teatro para ser representado, sino teatro para ser leído. Bien, se vale. Pero en ese caso sería teatro o sería considerado literatura. Claro, porque literatura dramática, porque todo es dialogado. Más que teatro en sí es literatura dramática. Y se vale. La Celestina es lo mismo, ¿no? Una cosa así irrepresentable y es dialogada, netamente dialogada. No hay partes en prosa, hay partes en verso. Es todo dialogado. Bacán, se vale. Pero con la salvedad de que tú sabes que estás escribiendo para que la gente lea. Pues normalmente un dramaturgo escribe incluso pensando en quién lo va a hacer. O sea, Shakespeare, cuando escribe todas sus obras, estaba escribiendo en papel para los actores con los que trabajaba. Hay una movida por ahí en Inglaterra que decía que cierta coautoría de los actores de su elenco, porque escribía su verso blanco de cierta manera porque sabía que ese actor iba a hacer que ese texto sonara espectacular. Sí hay de cierta manera una coautoría de los actores, y rara vez un escritor escribe sin tener en cuenta quién lo va a actuar. Así sea, yo qué sé, esta obra a mí me gustaría que la actúe Daniel Day-Lewis, pero lo tienes claro, y eso ya son otras etapas, cuando ya empiezas a escribir en función a los personajes. Una vez que tienes el conflicto todo claro, tienes que darle profundidad a los personajes. Es la siguiente etapa. ¿Cómo le das profundidad a los personajes? La manera más sencilla, facilito, es escribe toda la biografía con pelos y señales del personaje, de todos los personajes. Entonces, al momento que escribas, la historia está tan clara en tu cabeza, la historia de cada uno, que solita se arma las dinámicas, incluso su lenguaje. Si es de barrio, tú te has metido a estudiar el barrio, cómo hablan en el barrio realmente, así.
yo que sé, acá Margen derecho. en margen derecha, si cuál es su lenguaje, si realmente lo has interiorizado, vas a escribir en ese lenguaje y va a fluir. Ese, por ejemplo, es un error de nuestro amigo Gabo cuando escribió, ¿cómo se llama la obra? La última confesión. La última confesión, porque son personajes de barrio, pero hablan como... De blues, así. Sí, o sea, De blues. sí, ¿no? Hay un tema que no va, ¿no? Es por falta de preparación dramatúrgica. Por ejemplo, otro caso que a mí no me gusta es no sé si han visto La Equitativa, Ah, de Eduardo, escrita por Almendra. La Equitativa no es una obra prosdramática, pero no tiene clímax. no tiene. Pero sus clímax. Supuestamente el clímax es cuando los militares intervienen en la Equitativa, pero se pasa tan desapercibido que tú no sentiste el clímax. Es porque no hizo crecer el clímax. O sea, más allá de dos anuncios que te dicen en textos de Nina normalmente, que en algún momento van a venir los militares, nos van a levantar el periódico, no, el conflicto nunca crece. Pues cuando llega no lo sientes. Si hubiera sido una estructura postdramática diría, interesante, ¿no? Pero para eso tiene que tener un par de requisitos más, que es romper la linealidad, y yo qué sé, una estructura cíclica, algo diferente que te permita entender que el conflicto está disuelto en las acciones, ¿no? Pero ahí no, ahí ese es un error de dramaturgia. El conflicto nunca escala. Y se resuelve diciendo, bueno, normalmente los conflictos a veces terminan así, pero vamos a seguir, ¿no? Y ahí termina la obra. Y por eso es muy importante que si quieres escribir, inicies por estructuras aristotélicas. Porque dominar la estructura aristotélica te va a permitir tener recursos cuando quieras hacer cosas diferentes. Claro. Si no comprendes la estructura aristotélica, vas a cometer errores y la gente no va a disfrutar de todo. Para romper la ley hay que conocerla. Claro, para romper la regla hay que conocer la regla. Si no, ¿qué vas a romper? Pasa también que mucho puede ser el autor también, porque puede tener, ¿cómo se llama?, una inclinación literaria hacia cierto tipo de mensaje y dramaturgia, donde no te quiere mostrar con fuerza lo que realmente es el conflicto o lo que realmente pudo haber pasado o pasó, sino que lo baja, ¿no?, por el estilo que consume también como... O sea, yo alguna vez entendí que el escritor también es un lector, ¿no? Y claro, de lo que consume como lector, va nutriéndose y va escribiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, leo Coelho todo el tiempo, voy a escribir coeliadas, ¿no? claro. Por ahí, claro, entonces por ahí va, ¿no? sin ser malo con Almendra, porque alguna vez yo en los jueves de literatura que tenía en esencia vino y era muy alindiana, benedictiana, así, etérea por ahí, y yo yo soy acá, piedra plomo y esas cosas, y por ahí es que puedo entender lo que dicen, ¿no? Escalado, cosas así. Y me hablaron que también eso había pasado con Santiago Volador, que era más como un retrato etéreo, surrealista de lo que era Santiago Volador, pero Ribeiro no lo escribió así. Que se vale, o sea, por ejemplo... O sea, Santiago el Pajarero es un conflicto externo. No le he visto, no le he visto. Ese cuento es mucho. ¿Cómo se llama? Santiago el Pajarero. Pero por ejemplo, no sé si han leído o han escuchado de Gertrude Stein. Ah, sí, Gertrude Stein Es un poco esa onda. Claro, la que le corregía los textos a Hemingway. Y escribe también cuentos y narraciones donde nada sucede. Es descripción del panorama y puramente escribe obras de teatro así, que se denominan landscape theater, teatro de paisaje. Es un estilo también. Claro, Gertrude Stein conocía los textos, conoce las narraciones acá, entonces se permite experimentar algo diferente porque le aburre escribir lo que todo el mundo escribe. Y es la primera en escribir así, nadie la conoce, la pobre Gertrude Stein, es un monstruo. Ella era la que... para mí creo que Gertrude Stein es la cabeza detrás de todos los buenos sellers que pasaron por Francia.
en esa etapa, entre ellos que hay mismo hasta Fitzgerald, así, porque esa tía les hacía corrección de estilo, entonces, para hacer eso tienes que ser pues, un monstruo, ¿no? Y la Estás, Robert Wilson es así. dice que su estilo de teatro está muy sustentado en cómo escribe Gertrudis. Robert Wilson. Pero tiene que ver con eso, sí. Es que uno no puede escribir lo que no vive o lo que no lee, ¿no? Principalmente lo que uno vive y lo que le interesa. Por ejemplo, para terminar, un breve ejercicio. Vayan pensando, si escribirían una obra de teatro empezando hoy día, ¿qué tipo de drama elegirían? ¿Drama de personaje, drama de acción o drama ambiental? 2. ¿De qué tratarías? En una línea. A ver, ¿quién quiere ir primero? Hay nuevadas. No es mala, sí. Angelita toda la vida. El ejemplo para drama de acción, ¿cuál era? Las obras griegas, Las obras donde lo que sucede es más importante que las personas. Pero lo que sucede, ¿Tiene que ser algo nuevo o si es algo que ya estábamos escribiendo? claro, puede ser también. Y en una sola palabra que dices. En una línea, ¿de qué trata? Su nombre comisión dramática. Sí. Quedó rozado en el terreno de dirección. Ya me entiendo. Yo creo que sería un drama de ambiente Ya. y trataría sobre la marginalidad. No sobre la marginalidad entendida como lumpen, sino sobre los que viven al margen de un territorio, nada más. Lee La orgía de Julio Ortega. La orgía de Julio ¿qué? Ortega. Es obra del absurdo. La orgía es un texto. Fue el debut en el Teatro del Gabo, dirigido por mi maestro Oscar José Espinosa. Nos conocí como el programa. A ver, ¿quién va? Yo haría un drama de acción y el tema sería la salud mental. ¿Qué? La salud mental. Pero ¿qué cosa es la salud mental? Depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad. Depresión. Lee cualquier cosa de la, ¿cómo se llama la inglesa? Hiperrealista. Está en la semana pasada. Wolf, mi señor. No, Beatriz. ¿Cómo se llama? A ver, alguien que tenga por las últimas diapositivas. Pero es como se escribe ahorita esto. Mira, ¿quién va? A ver, yo estoy escribiendo un drama acerca de una señora acá de Cusco que está tratando de poner su negocio y hacer una pollería. ¿Qué tipo de drama crees que es? ¿De Creo que personaje? es externo, ¿Pero es drama de personaje, de acción o ambiental? de acción. O sea, más importante es que lo que sucede que la vida de la señora. Sí, Pero, ¿qué quieres mostrar con creo que me interesa un poco ver cómo es, o sea, tratar de confrontar toda la cosmovisión de la señora con los valores de la sociedad, de esta sociedad. La recomendación es un enemigo del pueblo? Ya, faltan 2. ¿Quién? Bien cerrado. ¿Todos? Sí, falta Sí. Eduardo y tú. ¿A ti te gustan las narrativas de terror, por ejemplo? Algo del estilo, por el estilo. Pero también pienso lo que tú dices, que es más fácil hablar sobre lo que conoces. A mí sí me gusta eso, pero yo no he pasado nada terrorífico así en carne y hueso, la verdad, ¿no? Pero si pienso en esa parte que te digo de algo que tú conozcas, sería de mí, qué sé, su personaje. Una autobiografía, sí. Maite, la película. Es que también me pongo a pensar,
porque lo último que llevé, bueno, es audiovisual, ¿no? Fue en taller con Iván. Él justo, creo que es uno de sus últimos trabajos, fue algo autobiográfico, ¿no? Sobre él. Y realmente ahí te das cuenta de que funciona muy bien porque es lo que tú conoces. Entonces no va a salir nada mal. Es lo más fácil. Y la forma de cómo lo cuentan es interesante. Es que al final, toda obra, por más de ciencia ficción que sea, es en parte autobiográfica. Porque no puede ser otra persona más que tú. Pero claro, ahí la maestría de los escritores está en despersonalizarse. ¿Cómo te despersonalizas? Y es un proceso largo, complejo. Antes de que Eduardo nos cuente su historia, les voy a contar una experiencia. A mí me contrata Flora Tristán para escribir una radionovela. Claro, trabajamos con una metodología de un grupo de creadores de audiovisuales de Lima. Creo que era de comedia internacional, algo así, o era no era Calambre, era una ONG así bien famosa, no me acuerdo ahorita con quién es. Pero se trabajó en un focus group porque era sobre violencia contra la mujer y trata de personas. Se trabajó con un focus group en un taller donde yo tuve que estar, fue muy bacán el taller, y se sacó la estructura entera de la novela, de la radionovela, que eran tres historias, ¿no? Tres historias que se imbricaban así, en un barrio, ¿no? Como que esta era la segunda edición de la novela, de la radionovela, entonces como que la gente ya conocía algunos personajes, tenías que incluir esos personajes. Y pasaron dos cosas que a mí me dieron una lección de dramaturgia fuerte. La primera fue escribir la muerte de alguien. Y había escrito, o sea, en ese momento yo había escrito la obra Versos sin salida, pero la escribí en un proceso muy fácil. Pero ahora tenía que basarme en evidencia de cómo es que las personas matan a sus parejas, entonces me tuve que meter prácticamente en la mente del asesino, en la mente de la víctima. Y yo recuerdo que terminé de escribir esa escena, bueno, ese capítulo, ese segmento del capítulo, y no pude dormir 2-3 días. Estaba con todo acá, así. Fue horrible. Y lo mismo me pasó cuando escribí la parte del secuestro de la niña en el tema de trata de personas. Y ahí sí yo me metí, a mí me gustó porque me metí con todo, porque son temas que a mí me tocan mucho. Por eso es que el grupo es lo que es también, ¿no? Me fui a Santuquis. Vi una chiquilla que con toda certeza era menor de edad. Le pagué su fee y le dije, cuéntame por qué estás acá. Y me contó. Luego me fui antes en la Alameda había los nightclubs, me gasté un dineral y conseguí que la chica, mientras bebía su cerveza, tienes que comprarle cervezas para que esté sentada a tu lado, me contaba la historia. Y esas dos historias las metí y también terminé de escribir, bueno, terminé de tener esas entrevistas y yo salí. Y o sea, sí es importante aprender a despersonalizarse con el escritor. Pero es un proceso, ¿no? En mi caso fue trabajo de campo casi etnográfico. Y fue horrible, ¿no? O sea, lo que me contó la niñita de Santuquis fue brutal. Lo que me contó la chica, que ya era mayor incluso, también fue brutal, ¿no? Porque ella trata de personas, las dos tratan de personas. La chica me dice, pero ¿tú crees que podría salirte de esto? Sí, porque yo ya tengo muchos años en esto, ya me podrían dejar. Pero te diría, ¿no? Porque yo vine acá huyendo y a pesar de las situaciones, yo acá estoy más feliz de cómo vivía, porque era de Piura. Soy mucho más feliz de cómo vivía. Imagínate una persona que hoy en día es tan dura, que una situación de trata de personas es mejor que su vida previa a este evento que es traumático. Que era una situación de violencia en la casa brutal.
uno se mete así, tiene que bucear. Cuando hace drama así, de ambiente, y suena muy raro, drama de ambiente, es inevitable bucear. Cuando hace drama de personaje, hay que bucear ahí, ¿no? Ya, Ya. vamos. Drama de personaje, historia de un contador, un servidor público que sus tres mejores amigos se han suicidado. Y él tiene que ver qué hace con su vida después de eso. Bueno, Lee El Inspector de Gogol. Es una comedia, pero te cuentan más o menos cómo piensan los empleados del Estado. El inspector, El Inspector de Gogol. Uno de los éxitos de Meyer Holiday, uno de los grandes éxitos es El Inspector de Gogol. Y Stanislavski dirige sobre el cuadro de Disney. Ya. Última rueda de preguntas. Hablen ahora o acá hay para hacer podéis ir. Adiós, chicos. Adiós, compañeros. también me resfrió. ¿Vas a quedarse? No, es que no me sale. Te perdón. Cuídense, chicos. Ya, tus carpetas. ¿qué tal?